Hola mis chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, unboxing, que estoy sacando un ratito de tiempo porque os cuento, estamos en festividades allá donde trabajo, estamos en las fiestas patronales y tengo toda la semana, que esta semana no tengo ningún día libre, después ya se nos compensará, pero, o sea, imaginaros el trabajo que hay. Me estoy yendo de muy de madrugada a casa y tengo muy poquito tiempo. Y yo no sé si hasta tengo cara de sueño porque efectivamente estoy cansadísima. Estoy trasnochando muchísimo por culpa de las fiestas. Además, hoy es una procesión, es la pólvora y ese tipo de cosas. Así os cuento un poquito. Y tengo el unboxing, uno de la cajita que estaba esperando y otros que tenía que no había podido grabar, entonces voy a intentar ahora grabar dos unboxing para que no se hagan demasiado largos. Hoy os publico uno que os lo quiero publicar el mismo día que lo grabo y otro va a ser para mañana, porque entre que lo tengo que editar el vídeo y demás, pues quizás se me pasa un poquito de tiempo y tiempo ahora mismo no tengo. Bueno, quiero contaros primero una nueva perfumería que he descubierto en este unboxing y que de paso pues veremos los perfumes que vienen aquí. Eh, Estuve cotilleando una perfumería que además manda desde Francia a distintos puntos de Europa. Se llama Mi Orígenes. Os pongo así para que si queréis cotillar por internet, en páginas web y demás en Google, ¿vale? Se llama Mi Orígenes, manda desde Francia y lo bueno que he visto es que tienen muchos de los perfumes que a veces no llegan a España porque las tiendas, las perfumerías o las marcas deciden no vender dichas novedades en Europa, en algunos países de Europa o España, ¿de acuerdo? Allí los he encontrado. Las novedades de hoy no están normal, pero tienen muchos de esos perfumes, si podéis ojearlo y demás. Esta compra la pedí el día 30 y ha llegado hoy día 7, o sea, no está de aquí a mañana, no tarda 2 días, tarda un poquito más, pero bien. Los gastos de envío mínimos, para que te salgan gratis, la compra tiene que ser de unos 100 euros y así te sale gratis. Sí, es alto el mínimo de compra. Te mandan muchas muestras, este era el papelito que os he enseñado. Me han mandado mogollón de muestras, mirad, me han mandado el de Prada, el de Victorio Luquino, uno de Narciso Rodríguez, el nuevo de Prada, que tengo, la muestra la tengo aquí, el de Prada, o sea, me han mandado muchas muestras de las novedades. Quizá y ahora también probemos primeras impresiones de alguna de estas muestras, porque tengo tanto el de Narciso Rodríguez, que lo había visto, lo había ojeado por ahí, pero aún no me había decidido a comprarlo, ¿vale? Y el de Prada, vamos a ver, porque también las compañeras están hablando mucho del de Prada. ¿Qué comprita tengo hoy? Que ya lo sabrás porque creo que lo voy a poner en el título. Tengo por aquí el tan esperado, que por cierto ponen mucho papel, viene bien protegida la compra, pero con papel de envolver, que está muy bien porque el papel o lo puedes reutilizar tú para cualquier cosita que hagas o reciclarlo en el papel. Perfumes, mirad, me han mandado una bolsa, también venía envuelto, solo que que yo lo he sacado, cuidado que se me cae por aquí. A ver, tengo por aquí, vamos a abrir ahora el nuevo Scandal Le Parfum, vamos a ver qué tal es. Y en esta bolsita viene J'adore Parfum 2. Aquí lo tenemos, estos son los dos perfumes que vamos a abrir hoy, ¿vale? Bueno, eso, y a ver si me animo con alguna de las muestras y hacemos primeras impresiones. Voy a abrir primero el J'adore porque ya lo he probado. Como os dije, no solamente una, al final hice otra compra que es la que vamos a abrir mañana. Después de este vídeo vosotros lo veis mañana. Y me mandaron en esa compra otra muestra de este perfume de Dior, este nuevo J'adore. Y las he estado gastando, es que además las he gastado. En el anterior unboxing con la muestra os decía que aún no tenía claro si quedármelo o no. Sigo teniendo las mismas dudas, ¿vale? Porque ¡ay! Que me cuesta abrirlo, que se me cae. Esperad, muerdo. No me he traído las tijeras. Bueno, la cosa es que sigo teniendo las dudas. Está bonito, mirad. Han puesto por aquí como relieves en blanco. Está bonito.
Este es de 30 mililitros. Bueno, vamos a ver, yo sigo teniendo las dudas porque me parece un perfume muy bonito. Para mí J'adore, ya sabéis que os lo he contado veces, es que he gastado 3 botellas de J'adore. Mirad, qué botella más bonita. ¿Es opaca? Creo que no se ve. Estoy mirando, tengo la luz ahí. Digo, a ver si veo, creo que es opaco, no se ve mucho. Qué bonito, siendo de 30 mililitros es muy bonito. Lo he estado probando, gastando la muestra. Por supuesto así no huele, porque no le he hecho ningún spray, después me lo hago. Y me gusta porque tiene una buena base parecida al J'adore que conocemos, ¿de acuerdo? Tiene unas particularidades olfativas cuando sale en el inicio, luego os lo contaré en la reseña, pero tiene particularidades por ser un agua de perfume, no es perfume, no tiene alcohol, es un perfume a base de agua, ¿vale? Entonces, pues, tiene sus cosas. Estoy buscando las notas, ¿vale? Pronto os haré la reseña, perdonadme porque es que, de verdad, las fiestas para quienes las trabajan, las fiestas son duras y no sé, espero tener prontito tiempo para haceros la reseña. Os cuento, dicen que tiene jazmín sambac, madre selva, notas verdes, magnolia, neroli o rosa, ¿vale? Aún así, ya os digo, como va a llegar a muchas perfumerías, probadlo, ver el rendimiento que tienen, recordad que es un perfume de agua, ¿vale? Para que así, oye, también he de decir, calidad Dior, ¿vale? En ese sentido sí, pero tiene sus particularidades y espero en estos días, ahora que voy a seguir probándolo, lo cierto, ¿no? Pero os contaré poquito a poquito. Ya tenemos J'adore. Vamos con Scandal. Si no os he contado mucho de J'adore, ya lo sé, quizá me lo recrimines, pero es que ya he gastado 2 muestras. Ya me lo conozco más que de sobra. Ya te contaré, ¿vale? Venga, Scandal. El nuevo Scandal Le Parfum. Lo vemos en rojo. Creo que tiene terciopelo, así que voy a abrirlo solo a la mitad porque me da una entera tocar el terciopelo, que me da un algo. 30 mililitros y bueno, se supone que es un eau de parfum intense, así que vamos a ver. Cambios. Lo cierto es que cuando lo he visto, la botella, así en imágenes, la imagen nos va a recordar mucho al Scandal, al Show Scandal, ¿no? Es de color rojo, sí es de terciopelo, así que voy a quitar solo un poquito. No, es el olor del terciopelo. Abrimos, no quiero tocar el terciopelo que me da un algo. Lo he comprado en pequeño, ¿vale? Vamos a ver, ¿lo veis? En color rojo, estas estrías de la botella son como eran el Show Scandal. ¡Ay, no tiene la cosita colgando! ¿Lo veis? Antes tenía las patitas colgando, ahora ya no. ¿Qué tiene este Scandal? Jazmín, caramelo, sal y vainilla. Bueno, yo creo que como los otros perfumitos que os voy a presentar próximamente, ya los he estado testeando todos estos días que ni siquiera he podido sentarme a grabar, los he estado llevando. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Espera que me pica la nariz, que me ha metido un poquito de frizz. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué rico! Si pudierais pensar que por la nota de sal es un perfume que se va a parecer, imagínate, a... ¿cómo se llama? Que se me olvida. El de Paco Rabanne, el Olimpia, no. ¡Wow! Es goloso, es una vainilla acaramelada lo primero. ¡Oh! ¡Qué rico! Tenía un poquito de miedo, digo, con tantos cambios últimos que ha habido en Scandal, ¿qué van a hacer con este perfume? ¿Va a dejar de ser ese perfume sensual, goloso, tal? Para nada. Me gusta, no me gusta, me encanta. ¡Wow! Bien, bien, por lo menos
En primera impresión, ahora mismo me huelo y me comía. ¡Caray! ¡Qué delicia! Madre mía, sí señor. Bueno, creo que como este año le hagan una buena campaña publicitaria a lo que es Scandal, esto puede ser fenomenal. Os comento, por supuesto hay que comprobar esa duración, esa intensidad y demás, porque como os he comentado en otros vídeos, me lo voy a llevar hoy. Hoy para la procesión, me lo voy a llevar puesto. Como os he comentado antes, Puig, yo como consumidora de distintos perfumes de Puig, he visto que hay marcas dentro de Puig que han bajado la calidad, como Paco Rabanne, Carolina Herrera, siempre en las líneas comerciales, y más todavía Adolfo Domínguez, bajan la calidad. No así, porque por ejemplo las ediciones de Jean Paul Gaultier, como la Fleur Terrible y demás, han sido muy buenas compras, muy buena duración y demás. Espero que sea parecido o sigamos manteniendo calidad en Jean Paul Gaultier, eso espero. No están nada baratos los perfumes ni de Jean Paul Gaultier ni ninguno, por lo cual mínimo queremos exigir esa calidad, ¿verdad? Así que este es el perfume, en principio huele de escándalo, al menos la salida. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona y cómo se mueve esa nota de sal, y vamos a ver quizá y después nos recuerde alguna cosa que por supuesto lo comentaremos y lo criticaremos por igual, porque todo hay que criticarlo. Vamos con una de las muestras. No sé si probar, es que este ya está intenso. Recordad, mañana otro unboxing me he traído los dos perfumes, creo que sí me los he traído. Ahora os los enseño los que voy a abrir mañana. Tengo Crystal, venga, el Crystal de Narciso Rodríguez. Esperad un momentito que ahora os enseño los dos que voy a enseñaros mañana. Tenemos aquí el Narciso Rodríguez Eau de Parfum Crystal. De verdad, para mí es un lío ver siempre el mismo formato de botella, que es una cosa especial en la línea de Narciso Rodríguez, pero que tengas que ver siempre su especificación de los distintos o de los nuevos, ¿no? Esta es la versión Eau de Parfum Crystal, que pone que tiene fresia, azahar, bergamota, rosa, jazmín, ámbar, benjuí y cedro, ¿vale? O sea, aquí veo combinación de azahar, rosa. Aquí tenemos la muestrecita, por supuesto también le haremos reseña. En principio este perfume lo tenía descartado para comprarlo. Y según lo pruebo, no es mi tipo de perfume. No. No. No, lo tengo claro. Ya me imaginaba que el tipo de aroma que tiene Narciso Rodríguez, viendo las notas, digo, no es mi tipo de perfume. No, este no es para mí. Este Narciso Rodríguez Crystal os lo reseñaré, pero de primeras no es lo mío. ¿Por qué? Ese aroma de la rosa, rosa refrescada, que se nota de primeras. Me da igual que sea rosa azahar, rosa fresia, me da igual. Está presente. Estilo Narciso Rodríguez, pero desde luego no es lo mío. Así que lo comentaremos en la muestra. Hoy tengo aquí los perfumes que os voy a enseñar para el siguiente. Por supuesto, en el siguiente pues podemos probar la muestra del Prada Paradoxe, que es una nueva línea, formato, una nueva botellita dentro, nueva colección de Prada. ¿Qué más tenemos? Para el próximo vídeo vamos a tener la primera impresión del Love Me Toast versión Silver, o sea que es plateado el Love Me Toast. O sea, hemos ido probando poquito a poco los distintos de Toast, unos me han gustado, otros no, un poquito de todo. Y por supuesto, aquí tengo Libre Le Parfum
de Jean-Paul Gaultier, no, de Yves Saint Laurent, Libre de Le Parfum. ¿Vale? Esto para el siguiente, porque ya os he tenido aquí 15 minutitos, por lo cual os voy a dejar descansar un ratito de mí y continuamos mañana en el próximo vídeo, en el próximo unboxing. Por supuesto, si ya habéis probado alguno de estos perfumes, criticad, comentad qué os parece, a qué os recuerdan, todo ese tipo de cosas. Si ya habéis tenido oportunidad de pasar por las perfumerías y descubrirlos, porque así juntos los vamos comentando. Y yo, por supuesto, aunque sea durante esta semana a trabajar en las fiestas, me los voy a ir probando y así pronto, en cuanto tenga tiempo, os grabaré, os prepararé las reseñas. Aquí estoy viendo aquí, ¿qué pone? Qué bien, nos indican que luego lo tiremos a la basura. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, yo mis cosas que voy viendo. Amores, ahora sí, venga, que me despido. Hasta mañana. Adiós.